Todo comenzó con un acto simple, casi mundano, de limpiar el pasado. Todo comenzó con un acto simple, casi mundano, de limpiar el pasado. En una casa vieja y olvidada, un hijo estaba revisando los restos de la larga y memorable vida de su difunto padre. El aire en el ático estaba cargado con el olor a madera vieja, polvo y el tenue y persistente olor a mar, un testimonio de los años de su padre como marinero. Fue allí, escondido debajo de una pila de cartas náuticas amarillentas y cuadernos de bitácora frágiles, donde lo encontró, una pequeña y modesta caja de madera. No estaba cerrada con llave, pero se sentía pesada de secretos, como si hubiera sido escondida deliberadamente del mundo, esperando el momento adecuado, o quizás ningún momento, para ser encontrada. Dentro, el contenido era un revoltijo de efectos personales. Una fotografía descolorida, una brújula que ya no señalaba al norte, y un manojo de cartas atadas con un cordel gastado. Pero debajo de todo, yacía el objeto que lo cambiaría todo. Era un mapa, doblado en un cuadrado apretado, su papel arrugado y manchado con lo que parecía agua salada. Se sentía frágil al tacto, casi quebradizo, como si pudiera desmoronarse en polvo. Mientras el hijo lo desdoblaba con cuidado, vio extrañas marcas, líneas dibujadas a mano que trazaban costas y montañas que se sentían a la vez familiares y extrañas. Pausa. El mapa en sí era una obra de arte desconcertante, un objeto que parecía existir fuera del tiempo. Fue dibujado a mano, con una precisión tan impresionante como inquietante. Las líneas eran firmes, pero los detalles eran crípticos. Picos irregulares representaban montañas. Líneas azules sinuosas trazaban el camino de los ríos, pero su disposición no correspondía a ninguna geografía conocida. El papel era claramente antiguo, un material grueso y fibroso amarillento. El análisis de laboratorio confirmaría más tarde su antigüedad, sugiriendo que la tinta, de un tono sepia descolorido, tenía más de 100 años. El papel mostraba las cicatrices de su viaje, con manchas de sal floreciendo en su superficie como flores fantasmales. Lo que realmente capturó la atención de los expertos fue la única y marcada señal en el corazón del mapa. Una pequeña cruz, entintada en un rojo descolorido, pero aún vibrante, designaba una ubicación específica. Este lugar estaba situado en medio de lo que parecía ser una vasta y vacía extensión de océano en todas las cartas modernas. No había islas ni masas de tierra, nada. Sin embargo, este viejo mapa representaba un asentamiento detallado allí. Pequeños cuadrados que indicaban edificios. Era un pueblo fantasma en una isla fantasma, un lugar que los satélites nunca habían visto, que los libros de historia nunca habían mencionado. Esta flagrante discrepancia era el núcleo del enigma. El mapa estaba lleno de símbolos que desconcertaron a los lingüistas y simbologistas. Tenían un ligero parecido con escrituras antiguas y olvidadas de culturas marineras, pero no coincidían con ningún idioma conocido. Otros símbolos eran completamente únicos, formas geométricas, figuras abstractas. Era como si el cartógrafo estuviera usando un código privado, un lenguaje destinado solo a unos pocos seleccionados que sabían cómo leerlo. Esta capa de secreto solo profundizó la sensación de que el mapa no era solo una guía, sino también una advertencia, protegiendo un lugar destinado a permanecer oculto del mundo. El primer paso en la verificación fue cotejar el mapa con imágenes satelitales modernas. Un equipo de geógrafos y analistas de datos pasó semanas comparando las costas dibujadas a mano y las características topográficas con mapas digitales de alta resolución. Fue una tarea frustrante y a menudo infructuosa. Con un posible lugar identificado, se tomó la decisión de organizar una pequeña expedición exploratoria. El equipo fue cuidadosamente seleccionado: un arqueólogo, un geólogo y el profesor que había reconocido por primera vez la importancia del mapa. El viaje en sí fue una tarea ardua, un testimonio del aislamiento del lugar que buscaban. Viajaron durante días en un robusto barco de investigación, cruzando vastas y vacías extensiones de océano, hasta que llegaron a las coordenadas designadas. El tramo final del viaje requirió que se trasladaran a una lancha inflable más pequeña y ágil para navegar por las traicioneras aguas plagadas de arrecifes que rodeaban la isla. El aire se volvió pesado y el mar
se tornó un tono más oscuro de azul a medida que se acercaban. La isla se alzaba desde el océano como un monolito olvidado, con sus acantilados escarpados. A medida que se acercaban, pudieron ver que estaba cubierta por una densa y enredada jungla de vegetación desconocida. El clima era duro e implacable, con un calor húmedo y opresivo que se pegaba a su piel y un viento que aullaba con un sonido lúgubre. No había un lugar obvio para desembarcar, ninguna playa de arena para darles la bienvenida. Tuvieron que encontrar una pequeña ensenada rocosa donde pudieran amarrar precariamente su barco, con las olas rompiendo contra el casco en un constante y rítmico ataque. La isla se sentía primordial, intocada por manos humanas durante siglos, si no milenios. Sus primeros pasos en la isla fueron tentativos. El suelo era irregular, un caótico revoltijo de roca volcánica y raíces gruesas y retorcidas. A medida que comenzaron a abrirse paso entre la densa maleza, hicieron su primer descubrimiento. Parcialmente escondidas por enredaderas y musgo, había piedras, no formadas naturalmente, sino cortadas y moldeadas con una precisión inquietante. Eran los restos de una escalera, tallada directamente en la cara de una pared de roca que ascendía hacia el interior de la isla. Más adelante, encontraron más pruebas. Este fue el momento de la verdad. El lugar que no se suponía que existiera era de hecho muy real. Pausa. A medida que el equipo se adentraba en el interior cubierto de vegetación de la isla, las señales de una civilización pasada se hacían más pronunciadas y asombrosas. La escalera de piedra que habían descubierto en la orilla era solo el principio. Los llevó a una meseta donde el dosel de la jungla se abría ligeramente, permitiendo que rayos de sol atravesaran la penumbra. Aquí, esparcidos entre los árboles nudosos, estaban los contornos claros de estructuras. Encontraron muros bajos de piedra, formando los cimientos rectangulares, de lo que debieron ser casas, de lo que debieron ser talleres. Las piedras estaban expertamente encajadas sin ningún mortero visible, una técnica que hablaba de habilidades avanzadas de mampostería. Era un pueblo silencioso y fantasmal, siendo lentamente reclamado por la naturaleza. La arqueóloga del equipo se arrodilló, pasando la mano por la superficie de una de las piedras de cimentación. Era un tipo de basalto volcánico, duro y difícil de trabajar. Sin embargo, los bordes eran lisos y las esquinas sorprendentemente afiladas. Este no era el trabajo de un pueblo primitivo o transitorio. Este era el trabajo de una comunidad establecida con tiempo, herramientas y una profunda comprensión de su entorno. El enorme esfuerzo requerido para extraer, transportar y dar forma a estas pesadas piedras en una isla tan remota era asombroso. Planteaba una pregunta fundamental: ¿quiénes eran estas personas y dónde adquirieron un conocimiento tan sofisticado? Entre las ruinas, el equipo comenzó a encontrar artefactos. Pausa. El descubrimiento de las piedras talladas en la plaza impulsó al equipo a explorar las cuevas que habían visto cerca de la costa. Eligiendo la entrada más grande y accesible, se acercaron a la boca de la cueva. Se aventuraron en la oscuridad fresca, sus linternas frontales cortando haces nítidos a través del negro subterráneo. El aire dentro era quieto y antiguo, con olor a tierra húmeda y piedra. La cueva se ramificaba en una red de cámaras más pequeñas, un laberinto natural que parecía llamarlos a ir más profundo. Navegaron por un pasaje estrecho. Entraron en una sala grande y cavernosa, su techo como una catedral natural. Allí, en las paredes lisas, encontraron las pinturas. Los murales eran impresionantes en alcance y detalle. Usaban pigmentos hechos de carbón, usaban pigmentos hechos de ocre, usaban pigmentos hechos de otros minerales. Había representaciones de extraños botes de proa alta, distintos a las embarcaciones locales. Los botes parecían navegar en mares turbulentos. Había figuras humanas, altas y delgadas, con vestimentas extrañas y elaboradas. Se les mostraba construyendo las estructuras de piedra. Se les mostraba cuidando plantas en pequeños jardines amurallados. Se les mostraba mirando constelaciones meticulosas pintadas en el techo. Era un libro de historia visual, conservado en perfecta oscuridad. Lo más sorprendente eran los símbolos en las paredes.
Aparecían los mismos caracteres enigmáticos del mapa, y también los mismos caracteres en las piedras talladas de la plaza. Los símbolos aparecían junto a imágenes de botes, y junto a cuerpos celestes, como etiquetas o subtítulos. Era una especie de piedra roseta, una posible clave para descifrar el idioma perdido. El equipo pasó horas documentando cada detalle, fotografiando los murales desde todos los ángulos. Estas pinturas probaban que una sociedad compleja vivió aquí, con conexión al mar y a las estrellas. También contenían imágenes oscuras y preocupantes. Otra mostraba una gran ola o tormenta abrumando un bote. Había imágenes de enfermedad, figuras tendidas mientras otras las rodeaban en dolor. La cueva no era solo una galería de sus vidas, era el testimonio de su desaparición, un eco de la catástrofe que los borró de la historia. Siguiendo el camino que indicaban las marcas de piedra y guiados por el diseño del mapa, el equipo finalmente llegó a lo que era claramente el corazón del asentamiento. Era un claro grande y circular, la plaza central que se mostraba como un cuadrado prominente en el antiguo mapa. Aunque cubierto de malas hierbas y pequeños arbustos, el espacio conservaba un sentido de diseño intencional. En su mismo centro se alzaba una estructura notable, un altar de piedra bajo y redondo, de aproximadamente la altura de la cintura, con su superficie pulida hasta una suavidad sorprendente. La artesanía era excepcional, lo que sugería que el objeto tenía una importancia ceremonial significativa. Era el punto central de toda la comunidad, un lugar para reuniones, para rituales, para el gobierno. Alrededor de este altar central se disponían una serie de monolitos erguidos, más pequeños que los de Stonehenge, pero no menos misteriosos. Cada piedra estaba colocada para alinearse con una dirección cardinal específica, y varias tenían tallas que parecían ser símbolos solares o símbolos lunares. Era claramente un observatorio astronómico de algún tipo, un calendario complejo tallado en piedra. El equipo decidió realizar una pequeña y cuidadosa excavación cerca de la base del altar central. Tomaron muestras del suelo, buscando polen, carbón, cualquier material orgánico que pudiera fecharse. Cuando el equipo de la expedición regresó con sus pruebas, fotografías, artefactos, datos, el mundo académico se vio sumido en el caos. Los hallazgos fueron tan extraordinarios que fueron recibidos con entusiasmo y un intenso escepticismo. La comunidad científica se dividió rápidamente en varios bandos opuestos, cada uno proponiendo una teoría diferente para explicar la existencia del sitio imposible. El debate fue feroz, en las aulas universitarias, en las revistas académicas y en los acalorados foros en línea. La primera y más conservadora teoría sugería que el sitio era simplemente una cultura local previamente desconocida, que se había desarrollado en un aislamiento extremo, siendo sus rasgos únicos un producto de su entorno. Otra teoría más popular postulaba que la isla era una colonia, un puesto remoto de una civilización marinera conocida que se había aventurado mucho más allá de sus límites. Argumentaron que un grupo de exploradores, comerciantes o exiliados pudo haber sido arrastrado por una tormenta y establecido un nuevo hogar. Las teorías radicales y marginales capturaron la imaginación pública. Pausa. En su búsqueda de respuestas, los investigadores voltearon su atención a las comunidades habitadas más cercanas, pequeños pueblos de pescadores en una costa a cientos de millas de distancia. Se preguntaron si alguna tradición oral o leyenda local podría guardar una pista sobre el pasado de la isla. Durante semanas, hablaron con los ancianos del pueblo, escuchando historias transmitidas por incontables generaciones. Al principio, no encontraron nada. La isla era conocida por los pescadores, pero era un lugar a evitar, un mal presagio en el horizonte. La llamaban la Isla del Silencio, un lugar donde los pájaros no cantaban y el mar estaba extrañamente en calma alrededor de sus orillas. Luego, un anciano pescador, su cara un mapa de arrugas talladas por el sol y el mar, compartió una historia que su abuelo le había contado. La historia hablaba de la gente del cielo que una vez había vivido en esa isla. No eran de por aquí, decía la leyenda. Vinieron del mar en botes con alas y conocían los secretos de las estrellas. La leyenda afirmaba que eran pacíficos pero solitarios y que un día, después de que un fuego cayera del cielo, desaparecieron tan repentinamente como habían llegado.
La convergencia del mito y la evidencia creó una narrativa poderosa. Al final, el descubrimiento del mapa prohibido, su isla imposible, nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Ha abierto una puerta a un pasado que nunca supimos que existía, revelando un capítulo de la historia humana que se pensaba que era una página en blanco. El sitio existe, eso es seguro. Las piedras, las pinturas, los artefactos que una cultura sofisticada y enigmática prosperó una vez en uno de los rincones más remotos del mundo. Pero quiénes eran, de dónde vinieron, por qué desaparecieron, sigue siendo un profundo misterio, un rompecabezas con la mayoría de sus piezas aún desaparecidas. Las comunidades científicas e históricas siguen profundamente divididas. Se necesita desesperadamente más investigación. Los científicos están pidiendo una excavación a gran escala del sitio, de varios años, que requeriría financiación significativa y cooperación internacional. Quieren analizar el ADN de cualquier resto orgánico que se pueda encontrar, quieren realizar estudios geológicos. Cada nueva pieza de datos podría ser la clave que desbloquee toda la historia. Nos recuerda que nuestra comprensión de la historia es incompleta, construida solo sobre la evidencia que hemos logrado encontrar. Nos enseña que la historia no es un libro cerrado, sino un texto vivo que se reescribe constantemente con cada nuevo descubrimiento. Nos obliga a reconsiderar los límites de la exploración antiguas y de interacción antiguas, sugiriendo que los mares conectaron a las personas de maneras mucho más complejas y de mayor alcance de lo que jamás hemos imaginado. El mundo es más antiguo y misterioso de lo que nuestros mapas modernos nos harían creer. En última instancia, debemos aceptar que algunos misterios nunca se resolverán por completo. La historia de la Isla del Silencio puede ser uno de ellos. Por ahora, el mapa olvidado sirve como un puente, conectando el descubrimiento de un hijo en un ático con un mundo perdido de observadores de estrellas y marineros. Nos invita a maravillarnos, a cuestionar y a seguir buscando. La pregunta final flota en el aire, tan silenciosa y vasta como el océano que rodea la isla misma. ¿Qué otros secretos esperan en viejas cajas polvorientas? ¿Qué otros mundos olvidados están grabados en piedras silenciosas, esperando que un ojo curioso los encuentre y pregunte, ¿por qué?